Buenas tardes. Para esta sesión vamos a revisar algunas relaciones, no necesariamente todas las que existen, entre eh, estratificación social y educación. En las clases anteriores vimos cómo habían una serie de actores que intervenían, ¿no?, en la cuestión educativa, y ahora vamos a ver algunas cosas más específicas. Hemos establecido que hay varios actores que definen el estado de la educación en un momento y lugar concreto. Las escuelas serán el resultado de las interacciones de fuerzas. El Estado, las organizaciones internacionales, profesores y padres de familia suelen ser los más importantes, dejando a los estudiantes en una situación secundaria, solamente con espacios de participación y resistencia controlada por estos otros factores mayores, en el entendido que los estudiantes son menores de edad y que solamente reciben los planes diseñados por los profesores según las preferencias de los gobiernos y los padres. Esta observación, como establecimos en la clase anterior, eh, también aplica para nivel superior en la medida en que los estudiantes de nivel superior pues no pueden escoger la administración universitaria ni el currículum ni las carreras, ningún aspecto relevante que tenga que ver con la educación, ¿no? Eh, Dado que la escuela es la tecnología educativa dominante, es donde se deben estudiar las relaciones entre actores sociales y cuáles son los mecanismos por los cuales dan forma al sistema escolar. Hay muchos argumentos de identificación de grupo y de agregación de preferencias, pero en nuestro caso la relación ingreso-clase es probablemente el más poderoso, dado que afecta independientemente de la configuración étnico de género. Es decir, incluso en sociedades que son étnicamente similares y que no tienen problemas de discriminación étnica, siempre están estratificadas por clases. Entonces, dado que la clase es un fenómeno mucho más ubicuo que la discriminación por etnia o las relaciones de género, entonces suele ser un aspecto que identifica como mejor los resultados o explica mejor el estado específico de un sistema escolar. Eh, lo primero que daríamos en este caso entonces es definir qué es estructura de clases o la estructura de clases. La estructura de clases como fenómeno es la posición que tienen los individuos o los grupos según una serie de variables económicas. Hay que recordar la diferencia entre clase y estamento. El estamento es el grupo en el que uno nació y del cual no puede salir de él, que está más asociado a sociedades tradicionales, y las modernas formas de clase en las cuales una persona sí puede salir de su clase según cambie en esas relaciones de propiedad. Eh, el entendimiento contemporáneo de las clases está fundamentado, por lo menos para esta clase, en los trabajos de Wright y Goldthorpe, que juntan los componentes marxistas y weberianos para hacer una estructura más compleja que utiliza la propiedad del conocimiento y la autoridad. Hay que ver que, por ejemplo, la clasificación marxista entre burgueses y proletarios, según un único argumento, o sea, según quien posea los medios de producción, y una visión más basada en ingresos y en las relaciones sociales que se derivan de los ingresos y del prestigio a la weberiana, que sería esta idea de alta, medias y bajas. En general se utilizan o dan como resultado tres estratos con 11 subdivisiones en el caso de Goldthorpe y de 7 subdivisiones en el caso de Wright, pero en general podemos verlos como estos tres grandes grupos: los propietarios, los intermedios y los trabajadores. Eh, la primera clase, la de los propietarios, tiene que ver con la propiedad y los ingresos. Obviamente cada una de estas tiene sus propias fracciones de clase, porque pues, no todos los propietarios son iguales. Eh, eh, lo segunda tiene que ver con el conocimiento especializado y los cargos gerenciales, es decir, las clases medias que se dedican más a esta
actividades laborales, medicina, derecho, o son los gerentes de las empresas, no necesariamente la alta gerencia, sino estos cargos directivos y de supervisión. Y la tercera, sobre las capacidades productivas, ¿no? Que serían pues, los trabajadores, que son los que al fin y al cabo producen los bienes y servicios. En ese orden coincidiría las clases altas, que son las minoritarias, las clases medias, que pues, serán más grandes o más pequeñas dependiendo de cada sociedad, y las clases trabajadoras que siempre son mayores. Posiblemente un aspecto que estas clasificaciones de Wright y Goldorf dejan de lado tiene que ver con algo que se identificó en la teoría marxista desde el inicio, que son los lumpenproletarios y el ejército industrial de reserva, eh, que en el caso latinoamericano incluye a grandes segmentos de la población que no tienen ingresos o son independientes informales y viven en grandes bolsones de pobreza. Es decir, en sociedades excluyentes hay una alta proporción de las personas que al no estar en el mercado formal de trabajo no pueden clasificarse según estos criterios que proponen estos autores, ¿no? Y entonces tendríamos que ampliarlo un poco más y para el caso hondureño, incluso más específicamente, tendríamos grandes poblaciones que no son obreros, no son trabajadores en el sentido normal del término, sino que son autónomos, son personas independientes que viven en el sector informal y que tendrán obviamente sus propias necesidades de formación y sus propias concepciones de la escuela. Entonces, para este caso, tengamos de una idea general de que hablaremos de clases como las clases altas de propietarios, los dueños de las grandes empresas, las personas que resulta ser que tienen los más altos ingresos y por lo tanto coinciden con la visión tradicional de clases altas. Los profesionales que coincidirían con estos trabajos de clases medias, que una clase media, pues eso es lo que no son los grandes propietarios, pero tampoco son trabajadores que vivan en situación de precariedad. Y bueno, y no, los trabajadores que sí tienen salarios, pero digamos, tienen salario mínimo y entonces tienen determinadas características socioeconómicas y las personas que están simplemente desposeídas. Que en nuestro caso nos importan porque pues siguen siendo personas que asisten a la escuela, siguen teniendo derecho a la educación y entonces sigue siendo parte de nuestro objeto de estudio. Así que lo que nos interesa ver es la influencia de la clase en el tipo de educación ofrecida y el aprovechamiento escolar de los estudiantes. Bueno, de hecho, de alguna forma también vamos a ver las respuestas docentes y algunas preferencias de los padres, no solamente el, 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 el aprovechamiento estudiantil. Eh, en nuestro caso, tenemos la ventaja de que el aumento de la disponibilidad de microdatos en grandes cantidades ha permitido, que han permitido el aumento de los censos y las encuestas nos permiten ahora crear perfiles socioeconómicos de las familias, ¿no? Además, también existen la expansión de los exámenes internacionales como el PISA, el 13 y algunos otros exámenes comparables que generan datos que tienen secciones completas para identificar los perfiles de los estudiantes con sus conocimientos mostrados de manera estandarizada, es decir, nos ponen un parámetro para comparar, ya, o sea, no es necesariamente significa lo mismo en Honduras que en Estados Unidos terminar los años de escuela ni significa lo mismo las calificaciones. No es lo mismo tener altas calificaciones o bajas calificaciones acá que allá. No hay manera de compararlas. Entonces, para eso sirve el examen estandarizado que utilizan los mismos parámetros, los mismos exámenes para clasificar según el conocimiento que se muestre en estos exámenes. Eh, Cosa que antes pues no estaba disponible, ¿no? Para algunos de los estudios que comenzaron a hacer esto en los años 70, ya a partir de los años 2000 sí ya tenemos una serie de microdatos que nos permiten hacer pues análisis econométricos y hacer correlaciones y distribuciones mucho más precisas y sofisticadas de lo que se tenía. Eh, a partir de esto, entremos, ¿no? en la materia que nos corresponde.
Los censos muestran que a pesar de que los niveles generales de educación han aumentado constantemente desde hace 50 años, este aumento no es ni mucho menos igual para todos los grupos. Los primeros 6 años del nivel básico son los únicos que han logrado expandirse de manera casi universal entre todos los grupos. Tercer ciclo aún se encuentra alrededor del 80% de cobertura neta y secundario alrededor del 60% de cobertura neta y culminación, concentrándose las proporciones mayores en los grupos de mejor posición económica. Es decir, a pesar que en el agregado las tasas de escolarización se hayan expandido, en promedio hay más años de educación en la sociedad, esta expansión se concentra en los niveles de ingreso más altos en la medida que aumenta el nivel escolar. Es decir, en la medida en que nos movemos al tercer ciclo, nos movemos a la secundaria, nos movemos a licenciatura, nos movemos a posgrado, vamos viendo que no solo las coberturas son menores, sino que las personas que aprovechan esas coberturas son las personas de mayores ingresos. Y eso estamos hablando antes de realizar el valor económico de esa educación y por lo tanto la conclusión a la que podemos llegar no es tanto que la educación me genere más ingresos, sino que porque tengo más ingresos puedo tener un nivel educativo más alto. Hay dos explicaciones fundamentales, ¿no?, para este fenómeno. Eh, Ambas son del tipo económico. La primera es el costo directo de la actividad, lo que cuesta educarse. Y la segunda es el costo de oportunidad de retrasar la entrada a la fuerza laboral formal o informal. De ahí que este comportamiento se manifieste con más agudeza en el rango de edad que es social o legalmente considerado como las edades económicamente activas entre los 16 y los 18 años, ¿no? De ahí que el salto de básica a secundaria es donde comience esta ruptura de la continuidad de la expansión de la educación, precisamente porque es el tiempo donde las personas tienen que enfrentar los costos de oportunidad de continuar en la escuela contra buscar una fuente de ingresos. Y en otros casos, pues, lo que cuesta directamente en una comunidad donde no haya una escuela cerca, los costos directos de trasladarse para continuar con educación secundaria impide que muchas personas puedan asumir esos costos y ya no solamente los costos de oportunidad. Incluso puede considerarse el caso de la de educación privada, ¿no? Otro aspecto que afecta es que en la medida en que, especialmente para Honduras, para el periodo de las huelgas entre 2006 y 2011, en el cual incluso se llegó a tener años con, con 75 días de clase de 200 que debían ser. Entonces, buena parte de la población se mueve hacia escuelas privadas y entonces eso también va afectando la capacidad que tienen las personas de financiar la educación. Al respecto de otras variables que no son directamente de ingreso, pero que sí pueden estar asociadas, es la continuidad intergeneracional. Esto es el grado educativo máximo obtenido según el nivel máximo de los padres. En este caso se observa un ciclo de retroalimentación que mantiene una línea con menor pendiente, es decir, con menores cambios intergeneracionales, es decir, menor distancia entre la educación de los padres y la educación de los hijos como nivel máximo obtenido, entre menor sea la educación de esta familia. Es decir, los individuos que en este momento están obteniendo menores resultados educativos como grado educativo máximo, en promedio están concentrados en los grupos donde sus padres a la vez también obtuvieron niveles educativos máximos menores. Si el nivel educativo de los padres condiciona las capacidades económicas de estos, también condiciona las capacidades de los estudiantes de postergar la salida al mercado de trabajo, ¿no? Quizás este circuito de retroalimentación en el cual
los padres tuvieron una menor educación, tienen menores oportunidades y por lo tanto tampoco pueden ofrecerle a los estudiantes esas oportunidades y hay un proceso de reproducción de las condiciones sociales. Por otro lado, otra variable que afecta, asociada a la anterior, pero con sus propias características, es la percepción de utilidad y el tipo de carrera escogida. Los estudiantes de menores ingresos escogerán independientemente del nivel escolar carreras de corte más técnico y de ciclo más corto. No todas las personas pueden financiar medicina, que son 8 años, en el caso de la Universidad Nacional, o tampoco pueden financiar los costos de la universidad privada para disminuir esos años. Entonces, tanto el costo directo de la universidad como el tiempo que tienen que postergar de los ingresos son solo grupos muy específicos o grupos que ya pasan de determinados ingresos pueden irse dando esos lujos. Entonces, se va viendo que los estudiantes de menores ingresos tendrán que escoger pues carreras de corte más técnico que les permitan insertarse en el mercado laboral de manera más inmediata o carreras que duren menos tiempo o que tengan un menor costo directo asociado. Eh, en este caso, hemos visto cómo puede afectar desde la información de los censos o como nosotros vemos como en el nivel agregado de la población, alguna evidencia que nos pueden llevar a interpretar el efecto que tiene o las condicionantes que tienen el origen de clase con el logro educativo máximo desde variables, digamos, que son muy generales, ¿no? Origen de clase, educación máxima de los padres, educación máxima de los hijos, es información de censos y de encuestas. Pero hay otros instrumentos mucho más específicos de educación, como es el examen PISA, que no tratan el logro como años de escolarización, sino como aprendizajes medidos por habilidades lectoescritoras, matemáticas y de ciencias, en un examen estandarizado internacional que hace cada 3 años a estudiantes de 15 años de los sistemas escolares de los países miembros de la OCDE y de algunos invitados que se usan para ampliar la muestra, ¿no? Este es un examen que hace la OCDE en países miembros de esta organización. En los últimos años se ha venido invitando cada vez más países que quieren fortalecer su sistema, compararse por lo menos, y se hace cada 3 años a estudiantes de 15 años. ¿Y por qué se hace estudiantes de 15 años? Pues precisamente por lo que ya hemos dicho antes, de que a los 16 años es más o menos el periodo de ruptura, entonces se tiene que hacer en los periodos de educación obligatoria en el que coinciden todos los países o la mayor parte de los países del mundo. Donde pues ya muchos países después de los 16 años de educación ya no es obligatoria y es donde hay una mayor salida de estudiantes de los sistemas escolares. A partir de los resultados de PISA podemos nosotros más o menos sacar 5 elementos para discutir o para notar, ¿no? El primero es que el principal predictor del desempeño escolar está directamente asociado al origen de los niños, al origen socioeducativo de los niños. Hay muchas variables que se miden en PISA que apuntan a que las características socioeducativas de la familia de los niños, es decir, del origen de los niños, aporta la mayor cantidad desde el punto de vista estadístico para predecir los resultados. Los niños de clases más altas rinden mejor que los niños de clases más bajas en promedio, tal cual. Algunas variables que se pueden, y no solo ingresos, sino también nivel educativo, como mencionábamos antes, o algunas otras características educativas que están asociadas al nivel máximo, como puede ser, por ejemplo, los libros en casa, que no hay una relación directa con el número de libros, sino una relación directa con la exposición a la lectura. Y la exposición a la lectura se da más en clases más altas o con padres más educados. Un segundo aspecto importante a discutir tiene que ver que cuando se ve al sistema educativo como un conjunto, el gasto mínimo, la frontera donde comenzamos a ver que ya no hay aportes de más dinero, es decir, cuando se comienzan a ver los sistemas de menor desempeño, en la medida en que agregamos recursos, también mejora su desempeño. Y esto llega hasta los países de alto desempeño, donde ya no hay más agregado y esa frontera está alrededor de los $30,000 constantes.
Es decir, eh, en promedio, el gasto educativo de los sistemas de alto desempeño por estudiante por su periodo educativo es de $30,000. Y de hecho, cuando se hace ese cálculo para hacer algunas comparaciones para el caso hondureño, resulta ser que también coincide. $30,000 en lempiras para los años de escolarización hasta los 15 años vendrían siendo unos 700,000 lempiras. Y 700,000 lempiras es más o menos lo que se han gastado para esa edad en las escuelas de mejores resultados de Honduras. Si utilizamos la prueba de ingreso de la Universidad Nacional Autónoma, podremos ver que las escuelas que mejor rinden, la ELBE, generalmente, el costo de sacar esos niños a esa edad rondaría a los 15 años, porque en este caso ya está a los 18, más o menos los 700,000 empiras. Eh, los resultados educativos están fuertemente asociados a la formación y selección de los profesores. Cómo ese sistema educativo forme y seleccione a los profesores que darán clases tiene un fuerte efecto en los resultados que tendrán esos estudiantes. Resulta ser que los sistemas educativos de alto desempeño también tienen profesores de alto desempeño, entendido profesores de alto desempeño, profesores que tienen altas calificaciones, ya sea tanto de el nivel máximo educativo, que recordar que pues Finlandia, todo profesor tiene título de posgrado y solo son seleccionados entre el 10% más alto de los estudiantes. Y lo mismo se puede decir de los sistemas taiwanés, chino y de Singapur. Tienen en realidad sistemas de selección docente altamente competitivos. Y al estudiar el perfil de los profesores, vemos que en sistemas como el canadiense, que fue un sistema que hizo una encuesta especial para ver el perfil de los profesores, el conocimiento de los profesores, no importa de cuál disciplina, de matemáticas, por ejemplo, era comparable al conocimiento matemático de la media de los profesionales de ese país. Es decir, que aunque fueran profesores de artes plásticas, de educación física, eran profesores que tenían un conocimiento de matemáticas igual al conocimiento que tendría un no especialista en matemáticas, pero sí un profesional universitario. No era un asunto de porque me fue mal en matemáticas estudié esta carrera, sino que alguien que es profesor perfectamente pudo haber sido ingeniero en esa sociedad. La valoración social de la educación afecta a los resultados de aprendizaje. Es decir, cómo las familias y los estudiantes perciban el valor social de esa educación y su pertenencia a la institución educativa afectará el compromiso y el aprendizaje que tienen esos estudiantes en ese sistema educativo en concreto. Y una última que podemos ver es la coincidencia de la enseñanza en la lengua materna o, si no se da en su lengua materna, el dominio de la lengua de enseñanza de los estudiantes como el segundo gran factor explicativo del desempeño de los estudiantes. El tercer factor es la selectividad de ingreso. Es decir, las escuelas que pueden hacer descreme, que pueden seleccionar el ingreso de los estudiantes y expulsar a los peores, pues entonces van a mostrar mejores rendimientos, pero va a ser porque pues habrán despachado a los estudiantes que rinden mal y solo habrán seleccionado a los que después de un examen de ingreso solo lo hacen mejor. Entonces eso no nos interesa a nosotros ahora, pero en este caso al respecto a las lenguas sí, porque pues Honduras tiene una considerable población que tiene sus propias lenguas maternas y entonces tendríamos que ver si sus clases son en español o en sus lenguas maternas. Si son en español, tenemos que ver entonces que también se manejan estos estudiantes en español para hacer una valoración y si no, que también se manejan los profesores en su lengua materna. Ahora, a partir de todas estas cosas que hemos dicho, hay una relación más o menos clara entre clase, resultado educativo, repetición y abandono.
La relación es más o menos así. Los estudiantes de clases más bajas tienen mayores probabilidades de presentar bajas calificaciones y aumenta la probabilidad asociada al abandono. Es decir, los estudiantes de clases más bajas tienen peores resultados en sus calificaciones y hay una franja, no sabemos cuál es, pero hay una franja de estudiantes que eh, ante esos malos resultados, no necesariamente reprobados, pero ante esos malos resultados, sus familias o ellos mismos deciden abandonar. Y otro aspecto que aumenta la probabilidad de abandono es la repetición de grado, especialmente en la transición a secundaria. Lo mismo, los estudiantes de clases más bajas tienen mayor probabilidad de repetir, probabilidad, no es una cuestión determinante, y las personas que repiten año tienen el doble de probabilidad de abandonar o de no volver a la escuela que los que no repiten año. Y esto se vuelve todavía más agudo entre los estudiantes que están en esta transición de secundaria, en el cual repetir año o salir a buscar trabajo, pues la relación costo-beneficio subjetiva que se hace en ese momento mueve la balanza hacia abandonar la escuela y buscar ingresos, ¿no? Eh, Hay otro elemento que debemos estudiar porque hasta ahora solo hemos revisado los efectos que tienen que ver con los estudiantes y las familias, pero tenemos que ver qué pasa con los profesores. Hay una cosa un fenómeno que se llama el efecto Pigmalión, que es cuando los profesores tienen una determinada percepción de sus estudiantes dependiendo de su clase y entonces va a terminar en una profecía autocumplida en la cual esas expectativas se cumplen porque la actitud de los profesores y de los estudiantes se alinean a esas expectativas. Estudiantes de clases más bajas no van a aprender, profesor que no se va a esforzar por hacer que aprendan, estudiante que no va a aprender y por lo tanto va a cumplir la expectativa que se tenía de él. Estudiantes de clases más altas, que espero que el profesor tiene expectativas de que aprendan, se va a esforzar más, obviamente no es la única variable, esforzar más, estudiante que va a rendir mejor, porque se autocumplir. Ferna- eh, en la obra de Fernández Palomares hay dos tablas, la tabla 6.6 y 6.7, que nos pueden ayudar a hacer un cierre, ¿no? De un análisis muy resumido de las percepciones que se tienen según la clase social de los aprendizajes que van a tener estos estudiantes y de la orientación del currículum. Nos dice en el cuadro 6.6, por ejemplo, que las escuelas de clase obrera, que nosotros ya estamos entendiendo que son las escuelas de los estratos más bajos, los profesores se enfocan mucho más en la disciplina, enteramente en los procedimientos mecánicos, en hacer test o exámenes estandarizados de revisión simple, y los estudiantes responden que su principal fuente de aprendizaje son los profesores y los libros, ¿no? Las fuentes convencionales. Y en el otro extremo, en el caso de los altos ejecutivos, que serían las clases altas, las escuelas elitistas, los profesores se ocupan más o responden que se ocupan en su práctica no tanto de la disciplina, como decían los estudiantes de las clases obreras, sino de hacer que los estudiantes aprendan a pensar por sí mismos. En el caso del conocimiento matemático, que entiendan cuáles son los procesos que hay detrás del razonamiento matemático y los exámenes o las formas de evaluación estarían más orientadas hacia el desarrollo de competencias superiores, ¿no? Y de procesos causales. Y en el caso de los alumnos, responden que pues la principal fuente de conocimiento es las competencias que ya poseen para obtener conocimiento por sí mismos. Es decir, su principal fuente de conocimiento es lo que ellos ya saben hacer y no lo que los profesores o los libros les dicen. Ahora,
No quiero con esto decir que otra vez cargar a los profesores y asumir de que es un proceso ciego, sino que recordemos que no solo es un asunto de percepción de los estudiantes o de si los profesores son buenos o malos o están mal o bien formados. Es un asunto también de tener más horas para atender a grupos más pequeños y las metodologías más sofisticadas. Y estas dos cosas implican un aumento de costos para la sociedad en su conjunto. Entonces, cuando se viene de grupos de menores ingresos que no pueden ellos financiar directamente esa diferencia de costos, tendrán que conformarse con el nivel del servicio eh, público que se les puede ofrecer en esas condiciones. Y a eso le sumamos que si el salario de los profesores es bajo, tendrá que conseguirse otro trabajo para complementar la jornada anterior, tendrá una carga mayor de clases que tendrá que dar y por lo tanto menor tiempo para ocuparse de estas metodologías más sofisticadas y del tiempo de atención a los estudiantes de manera individualizada. Mientras que las clases más altas pueden financiar a través de más impuestos o a través del pago directamente de colegiatura este tiempo que puede dedicar el profesor y el costo que significa formar más años a un profesor. Otra cosa que hay que notar también en este momento es que en sociedades donde hay una mayor distribución de recursos, actualmente a través de trabajos mejor pagados o de impuestos más altos, la disponibilidad de recursos es mayor y la diferencia entre escuelas públicas y privadas es menor. En sociedades más homogéneas como la europea, la media de los resultados de las escuelas privadas no es mucho mejor que la media de los resultados de las escuelas públicas. Mientras que en sociedades más desiguales, donde cada clase tendrá que asumir más los costos de esas escuelas, entonces las diferencias sí son más notables, ¿no? Hay un texto de Jan Anion muy interesante que se llama Clase Social y Conocimiento, donde ella estudió escuelas de cuatro tipos: escuelas trabajadoras, escuelas de clase media, escuelas ejecutivas y escuelas de clase alta. Y el argumento de la autora, o lo notable de eso, porque es una etnografía, es cómo va poniendo en evidencia que efectivamente el currículo, los materiales, las formas de enseñar cambia según a qué clase social atiende esa escuela, siendo mucho más indiferente todos los actores, o sea, entran en un círculo vicioso en la cual el efecto Pigmalión ocurre. Los estudiantes tienen una idea de sus profesores, los profesores tienen una idea de sus estudiantes, los padres tienen una idea de la escuela, en una mala idea entre los tres, y los resultados que tenemos es que cada quien cumple esa mala idea que se tiene de ellos. Y en la clase alta es todo lo contrario. Hay una alta expectativa de la familia, una alta expectativa de los padres y una alta expectativa de los estudiantes, de los profesores. Y lo que tenemos como resultado es un alto desempeño de los estudiantes de estas escuelas. Otra vez, efecto Pigmalión. Me gustaría cerrar esta videíto con dos extractos literales de Fernández Palomares. Y es que en la medida en que no exista una correspondencia entre las prácticas culturales de la familia o del entorno comunitario más próximo y las de la escuela, el fracaso escolar parece garantizado. Es decir, si no hay algo que cambie el statu quo continúa, y lo que continúa es que los resultados educativos estén asociados a la clase, y por lo tanto en sociedades donde tenemos tanta concentración de pobreza y de desigualdad, lo que va a resultar es en escuelas con peores resultados y con una repetición de estos problemas educativos asociados a las clases. Y hay que recordar que la escuela es una institución que favorece a determinados grupos sociales. ¿Por qué? Porque fue en un principio concebida para la educación de estos grupos y paulatinamente ha ido incorporándose al conjunto de la población entre 6 y 16 años. La escuela, depende de cuál le vean el origen, fue formada primero para las clases altas, y entonces los currículum están orientadas a las necesidades y a las percepciones que tengan estas clases de lo que la escuela debe cumplir. Luego tienen esta otra gran ola del periodo de la revolución industrial, donde tenemos una expansión de la formación para formación del trabajo.
Entonces tienen otro gran grupo de escuelas que estaba pensada para las clases bajas, en las cuales lo importante es que sigan las normas. ¿No? Es sorprendente de que tengamos sistemas educativos que primen la disciplina, que primen el orden, que primen el silencio, que priman la obediencia y que priman entrar a tiempo, que primen andar su uniforme correcto, porque esas son las reglas que se espera que se tengan en una fábrica. Mientras que las escuelas de clase alta primen características como el pensamiento crítico, el trabajo en equipo, el conocimiento de lenguas, etcétera, etcétera, porque son las características que deben tener los puestos gerenciales y de liderazgo. Entonces, hay una diferencia según cuál sea el origen de clase y hay una diferencia en ese origen de clase al respecto a la fundación de las propias escuelas. Eh, Dejémoslo hasta ahí, discutamos más en la clase y eso es todo.